Posiblemente el periodo más tumultuoso y políticamente inestable en la historia de México, la Revolución Mexicana es una telaraña donde a veces es difícil distinguir entre héroes, villanos, causas justas y abusos. En este iceberg relataremos algunos de los momentos más interesantes, curiosos y desconocidos que tienen relación con este periodo histórico. Demos inicio. Venustiano Carranza traicionó a los movimientos de Villa y Zapata durante la Revolución Mexicana, marcando un giro significativo en la lucha. A pesar de compartir inicialmente objetivos comunes contra Porfirio Díaz y Victoriano Huerta, las divergencias ideológicas y de intereses emergieron. Carranza, buscando consolidar su propio poder, rompió con Villa y Zapata, quienes abogaban por una redistribución más radical de la tierra y derechos para los campesinos. En 1914, Carranza, que había alcanzado la presidencia provisional, promulgó el Plan de Guadalupe, en apariencia en sintonía con los ideales revolucionarios, pero en la práctica marginó las demandas agrarias de Villa y Zapata. La traición se consumó cuando Carranza, tras derrotar a Villa militarmente, consolidó su gobierno y promulgó la Constitución de 1917, que, a pesar de aspectos progresistas, no satisfizo plenamente las demandas agrarias y laborales, dejando a un lado las aspiraciones iniciales de la Revolución Mexicana. Francisco Madero, líder clave en la Revolución Mexicana, también fue conocido por sus creencias espiritistas, una faceta menos conocida de su vida. Madero se interesó en el espiritismo, una corriente que postula la comunicación con espíritus a través de médiums. Durante su tiempo en la cárcel, tras el fraude electoral de 1910, Madero profundizó en estas prácticas. Se dice que mantenía comunicación con el espíritu de su hermano Raúl, fallecido en la infancia. Sus creencias espiritistas influyeron en sus decisiones políticas, guiándolo en momentos cruciales de la revolución. Algunos historiadores sugieren que estas creencias pudieron haber influido en su disposición conciliatoria y su resistencia a la violencia extrema. Aunque no fue un espiritista en público, su inclinación hacia estas prácticas proporciona una perspectiva intrigante sobre la complejidad de su personalidad y la influencia de factores menos convencionales en el escenario político de la Revolución Mexicana. La incursión de Pancho Villa a Estados Unidos durante la Revolución Mexicana ocurrió en represalia a la supuesta preferencia de Estados Unidos por el gobierno de Venustiano Carranza. Villa, descontento con la falta de apoyo estadounidense y buscando reabastecerse de armas y suministros, lideró una expedición hacia el territorio americano. El 9 de marzo de 1916, Villa atacó la ciudad de Columbus, Nuevo México, provocando la muerte de estadounidenses y mexicanos. Este episodio, conocido como el Incidente de Columbus, llevó a una intervención militar estadounidense en México bajo el mando del general John J. Pershing. Aunque la expedición no logró capturar a Villa, marcó uno de los pocos casos de conflicto directo entre México y Estados Unidos durante la Revolución. La expedición punitiva de Pershing buscaba castigar a Villa, pero no resolvió las tensiones entre ambos países, que ya estaban enraizadas en la compleja situación política de México. La incursión de Villa en Estados Unidos contribuyó a la percepción de inestabilidad en la región durante ese periodo. Victoriano Huerta, presidente de México entre 1913 y 1914, enfrentó críticas por su comportamiento personal y sus vicios. Su adicción al alcohol fue notable y se dice que afectó su capacidad de liderazgo. Huerta era conocido por su consumo excesivo de aguardiente, lo que exacerbaba su comportamiento autoritario y, según algunos relatos, contribuyó a decisiones impulsivas durante su breve mandato. Además del alcoholismo, se rumora que Huerta también fue consumidor de otras sustancias, aunque estas afirmaciones son más difíciles de verificar. La combinación de sus hábitos personales y su gobierno represivo desencadenó el rechazo generalizado, llevando a la renuncia de Huerta en 1914. Su legado está marcado por la represión política y la inestabilidad, y su vida personal, caracterizada por vicios y adicciones, contribuyó a la percepción negativa de su figura en la historia de México. La Convención de Aguascalientes, celebrada entre octubre y diciembre de 1914,
fue un intento de reconciliar las facciones en conflicto durante la Revolución Mexicana. Convocada para encontrar una solución pacífica, la convención reunió a delegados de las distintas fuerzas revolucionarias, incluyendo seguidores de Carranza, Villa y Zapata. Sin embargo, las profundas divisiones ideológicas y estratégicas hicieron que la convención fuera más un escenario para confrontaciones que para acuerdos. A pesar de algunos intentos de conciliación, las diferencias irreconciliables llevaron a la ruptura. Carranza, sintiéndose marginado, abandonó la convención, marcando el fin de cualquier posibilidad de unidad. Posteriormente, Carranza reanudó su enfrentamiento contra Villa y Zapata. La Convención de Aguascalientes, en lugar de lograr la paz, exacerbó las tensiones y prolongó la violencia en una revolución mexicana ya compleja y tumultuosa. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, que surgió de la Revolución Mexicana, es considerada avanzada por diferentes razones que reflejan un enfoque progresista y una respuesta a las demandas sociales y políticas de la época. Algunas de las características destacadas incluyen derechos sociales, reforma agraria, separación iglesia-estado, nacionalización de recursos naturales, derechos laborales, protección de minorías y participación política. Esta constitución surgió en un contexto de la Revolución Mexicana y refleja los ideales de justicia social, igualdad y soberanía nacional que impulsaron dicho movimiento. Su enfoque vanguardista la convierte en un documento fundamental en la historia constitucional de México y en un ejemplo de legislación progresista para su tiempo. Cabe destacar que el documento original de 1917 ha sufrido innumerables modificaciones a lo largo del tiempo, por lo que al día de hoy la Constitución luce muy diferente, aunque conservando el mismo espíritu. La Revolución Mexicana experimentó diversas intervenciones extranjeras que influyeron en su desarrollo. La más significativa fue la expedición punitiva estadounidense liderada por el general John J. Pershing en 1916, en respuesta al ataque de Pancho Villa a la ciudad de Columbus, Nuevo México. Aunque no logró capturar a Villa, esta intervención reflejó la preocupación de Estados Unidos por la inestabilidad en México y sus intereses económicos. Además, durante el gobierno de Huerta, se produjo la ocupación del puerto de Veracruz por fuerzas estadounidenses en 1914, como respuesta al incidente de Tampico. Por otro lado, las potencias europeas, principalmente Alemania, intentaron aprovechar la situación para obtener ventajas económicas, pero la Primera Guerra Mundial limitó sus acciones. Estas intervenciones extranjeras complicaron aún más el conflicto interno mexicano y dejaron una huella duradera en la memoria histórica del país, contribuyendo a su percepción de lucha por la soberanía nacional. Francisco Madero provenía de una familia acomodada y poseía una considerable riqueza personal. Su fortuna se basaba principalmente en las extensas propiedades agrícolas y ganaderas heredadas. Durante su vida, Madero demostró ser un empresario exitoso, involucrándose en la explotación de la industria textil y en actividades comerciales. Su situación económica le proporcionó la independencia financiera para dedicarse a la política sin depender exclusivamente de patrocinios externos. Para financiar la Revolución Mexicana, Madero utilizó parte de su propia fortuna y obtuvo apoyo de otros empresarios y sectores descontentos con el régimen de Porfirio Díaz. Sin embargo, a medida que la revolución se intensificó, Madero enfrentó desafíos financieros y dependió cada vez más de recursos obtenidos a través de confiscaciones de propiedades de simpatizantes de Díaz. Aunque su capacidad financiera personal influyó en el inicio de la revolución, la complejidad del conflicto y la diversidad de sus actores llevaron a la búsqueda de recursos adicionales a lo largo del conflicto. Aunque la Revolución Mexicana no fue un movimiento comunista en su totalidad, hubo influencias e ideologías afines que se manifestaron en ciertos aspectos del conflicto. Durante la Revolución, especialmente en su fase más radical entre 1910 y 1917, se produjo una diversidad de corrientes ideológicas, incluyendo algunas con tintes comunistas. Grupos como los zapatistas, liderados por Emiliano Zapata, abogaban por la redistribución de la tierra y la justicia social, principios que resonaban con la visión comunista.
La influencia marxista también se observa en el surgimiento de sindicatos y movimientos obreros que buscaban mejorar las condiciones laborales y luchar contra la explotación capitalista. Sin embargo, a medida que la revolución avanzaba, las facciones más moderadas, como la encabezada por Venustiano Carranza, tomaron el control y la influencia comunista se diluyó. A pesar de la presencia de estas corrientes, el resultado final de la revolución no fue un Estado comunista, pero las demandas y luchas por la justicia social y la igualdad continuaron influyendo en el desarrollo político y social de México en las décadas siguientes. Emiliano Zapata, líder del sur de México durante la Revolución Mexicana, personificó el regionalismo a través de sus demandas específicas y su enfoque en la problemática agraria. Su Plan de Ayala, proclamado en 1911, reflejaba un desdén por la situación nacional al centrarse en las injusticias locales. Zapata abogaba por la devolución de tierras a los campesinos desposeídos, rechazando las reformas agrarias propuestas por el gobierno central como insuficientes. Su regionalismo se basaba en la defensa de los derechos de los campesinos en el sur, marcando diferencias sustanciales con las visiones políticas de líderes como Madero o Carranza, cuyos enfoques eran más nacionales. Zapata, con su desconfianza hacia las élites y su énfasis en las demandas agrarias específicas del sur, simbolizó un descontento arraigado en las disparidades regionales. Su actitud reflejó el desdén por un sistema que había marginado a las comunidades campesinas, buscando una transformación radical desde su perspectiva regional en medio del tumulto revolucionario. Los ferrocarriles desempeñaron un papel crucial en la Revolución Mexicana, simbolizando tanto el progreso industrial como la explotación económica que generó descontento. Durante el Porfiriato, Porfirio Díaz promovió fuertemente la construcción de ferrocarriles como parte de su visión modernizadora, conectando el país y facilitando el transporte de mercancías. Sin embargo, este desarrollo también llevó a la concentración de tierras y recursos en manos de unos pocos, generando desigualdades. Durante la Revolución, los ferrocarriles se convirtieron en objetivos estratégicos y símbolos de resistencia. Pancho Villa y Emiliano Zapata, en particular, atacaron y controlaron líneas férreas para interrumpir el suministro de las fuerzas opositoras y expresar su rechazo a las prácticas capitalistas. La destrucción de las vías ferroviarias y el control de estas rutas representaron actos simbólicos de desafío contra el orden establecido y la lucha por una distribución más equitativa de los recursos y la tierra. Los ferrocarriles, por lo tanto, encarnaron tanto el progreso como las desigualdades que motivaron la revolución. El Partido Revolucionario Institucional, el PRI, tiene sus orígenes en la Revolución Mexicana y el proceso de estabilización política que siguió a la década de violencia armada. Después de la Revolución, se formó un gobierno encabezado por Álvaro Obregón y luego por Plutarco Elías Calles, quienes buscaban consolidar el poder y estabilizar el país. En 1929, Calles fundó el Partido Nacional Revolucionario, con la intención de reunir a las diversas facciones revolucionarias bajo un mismo paraguas político, dejar de hacer política con las armas y empezar a hacer política en los escritorios. El PNR evolucionó con el tiempo y, en 1946, se convirtió en el Partido de la Revolución Mexicana, para finalmente adoptar el actual nombre de Partido Revolucionario Institucional. La hipótesis que sugiere que Emiliano Zapata escapó y vivió en Arabia después de la Revolución Mexicana carece de respaldo histórico y se considera altamente improbable. La historia oficial dice que Emiliano Zapata fue asesinado el 10 de abril de 1919 en Chinameca, Morelos, por fuerzas leales al gobierno de Venustiano Carranza. La especulación puede surgir de la falta de claridad inicial sobre las circunstancias exactas de la muerte de Zapata y la desinformación durante los primeros días posteriores a su asesinato. Sin embargo, la evidencia histórica y los relatos contemporáneos confirman su muerte en México. Las teorías de que Zapata escapó a Arabia, que no tienen base en documentos históricos verificables y son más propensas a ser consideradas como mitos o leyendas urbanas sin sustento factual, dicen, por ejemplo, que Zapata solía utilizar un doble y fue a este quien asesinaron en Morelos. Zapata, a sabiendas que su lucha estaba perdida,
logró escapar a Medio Oriente con ayuda de desconocidos. Durante la Revolución Mexicana, Estados Unidos desempeñó un papel importante al proveer armas y apoyo a varias facciones, aunque no de manera uniforme. Inicialmente, las exportaciones de armas estadounidenses a México eran legales y no estaban sujetas a restricciones significativas. Empresas como Remington y Colt suministraron armamento a diferentes grupos revolucionarios, incluyendo a Porfirio Díaz y Francisco Madero. Sin embargo, cuando la situación en México se volvió más caótica, el gobierno estadounidense implementó restricciones en las exportaciones de armas en un intento de mantener la neutralidad. A pesar de estas restricciones, algunas facciones continuaron recibiendo apoyo de individuos y grupos privados de Estados Unidos que simpatizaban con sus objetivos. La intervención extranjera directa en México por parte de Estados Unidos también tuvo un impacto en el suministro de armas. Las armas provenientes de Estados Unidos desempeñaron un papel significativo en la Revolución Mexicana, reflejando la compleja relación entre ambos países durante este periodo tumultuoso. El destino del cráneo de Pancho Villa es un misterio y fuente de especulación histórica. Después del asesinato de Villa en 1923, su cráneo fue robado del mausoleo donde estaba enterrado en Parral, Chihuahua, en México. Se cree que un dentista estadounidense, el Dr. Howard Byron, y un periodista, Ashmun Brown, participaron en la sustracción. Posteriormente, el cráneo llegó a manos de diversas personas y colecciones. En 2010, el antropólogo Ricardo Ortega reveló que había encontrado el cráneo en una colección privada en Estados Unidos y lo devolvió a México. Sin embargo, aún persisten dudas sobre su autenticidad. Hay una teoría, por ejemplo, que afirma que el cráneo está en posesión de una sociedad secreta de la Universidad de Yale, Skull and Bones, y que lo utiliza para sus ritos de iniciación, pero igualmente es solo especulación. El destino final del cráneo y su autenticidad continúan siendo temas de incertidumbre y disputa, contribuyendo a la leyenda y misterio en torno a la figura de Pancho Villa y los eventos posteriores a su muerte. La Revolución Mexicana fue un hecho de tal trascendencia que sus efectos son percibidos aún hoy en día, a más de 100 años de que ocurrieron. Ojalá este video haya logrado despertar interés en el tema. No dudes en hacerme llegar tus comentarios y, si te gustó el video, ayúdame compartiéndolo y dándolo like. Muchas gracias y hasta luego.